liberar presos que son presos de conciencia, son presos simple y sencillamente por tener discrepancias políticas. Imperiosa necesidad que esto jugaría en beneficio del mismo gobierno venezolano de poder aceptar una misión de observación electoral con adecuadas garantías de neutralidad y de independencia. Pasos para un reclamo. Estas son las dos condiciones que, según 14 exjefes de Estado, debe cumplir Venezuela para mantener una silla en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Los exmandatarios, miembros del Club de Madrid, firmaron una carta en la que denunciaron la intensificación de los ataques del chavismo contra la oposición venezolana y al tiempo le pidieron a la ONU vetar al gobierno de Nicolás Maduro hasta que se comprometa a respetar las diferencias y restablecer la democracia. Hoy Venezuela va a competir con Ecuador, con Panamá y Bahamas por una de estas tres plazas en representación de América Latina y el Caribe en el organismo. La canciller venezolana ha dicho que pese a los cuestionamientos internacionales, su país tiene la moral para ser un abanderado en los derechos humanos en el mundo. Impunidad. Una realidad de la justicia en Venezuela. La comunidad internacional hace un llamado a su fin. 43 muertos, 878 heridos y 3.351 detenidos durante las manifestaciones antigubernamentales del 2014. Al menos 20 personas aún a la espera de un juicio, según Amnistía Internacional. Decidí salir con mi familia de Venezuela en virtud de la presión que estaba ejerciendo el Ejecutivo Nacional y mis superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas con que se había condenado al ciudadano Leopoldo López. Un sistema judicial interferido por el Ejecutivo. Orgullo. Esta palabra describiría a la canciller venezolana Delcy Rodríguez, quien confirmó la candidatura de su país para ser reelegido como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2016-2018. Sabemos que el modelo venezolano es de los pocos en el mundo que contempla la garantía, la protección de los derechos humanos en su sistema constitucional. Y más allá de contemplarlos en su ordenamiento constitucionalmente, sabemos que el tema de los derechos humanos es letra viva en la vida cotidiana de los venezolanos. Mientras el chavismo asegura que Venezuela tiene la moral para renovar su silla en esta instancia de la ONU, expresidentes iberoamericanos que conforman el Club de Madrid pidieron evitar que esto suceda. A través de una carta exigen el cumplimiento de dos condiciones para que Venezuela siga siendo miembro del Consejo: que liberen a los opositores detenidos y que acepten una misión de observación imparcial en los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre. Nos preocupa la intensificación que ha habido en los últimos meses de parte de autoridades venezolanas en contra de la oposición política de Venezuela y asimismo la ausencia de un verdadero compromiso para garantizar que las elecciones que van a tener lugar próximamente pues sean elecciones que se sometan a un escrutinio objetivo e independiente. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y 13 ex jefes de Estado más presentaron la solicitud ante la Asamblea General de Naciones Unidas. En la misiva advierten sobre el deterioro de la situación de derechos humanos en Venezuela y la actitud obstruccionista que ha tenido el régimen de Nicolás Maduro durante su permanencia en el organismo de Naciones Unidas. En la votación que tendrá lugar este miércoles, Venezuela competirá por un lugar en el Consejo de Derechos Humanos con Ecuador, Panamá y Bahamas. Solo 3 de estos países representarán a América Latina y el Caribe en este órgano de la ONU durante un lapso de 3 años. Bueno, vamos aquí a recordar en la mañana la definición que trae el diccionario sobre derechos humanos. Este término dice son aquellas condiciones que permiten a una persona realizarse en medio de libertades, de facultades relativas a bienes primarios o básicos.
El régimen venezolano precisamente no se ha caracterizado por respetar o hacer prevalecer estos principios básicos dentro de su pueblo. En la mañana de NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia, 1 de la tarde con 11 minutos en Madrid, España. Vamos a saludar a esta hora a Alejandro Toledo, expresidente de Perú e integrante del Club de Madrid. Una buena tarde para usted, gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenido. Muchísimas gracias. Permítame enviarles un saludo a todos los trabajadores de NTN 24, pero a la audiencia de los Estados Unidos y de América Latina, con la esperanza de que pronto también lo puedan ver en Venezuela. Y lo decíamos, un país con presos políticos, con persecución, no solo a quienes opinan distinto políticamente hablando, sino en contra de empresarios, como es el caso del presidente de La Polar. ¿Qué mensaje estaría enviando Naciones Unidas a criterio suyo si permite que el régimen chavista renueva su puesto en el Consejo de Derechos Humanos? Pésimo. Pésimo porque las instituciones que trabajan derechos humanos lo hacen con una dedicación tremenda y una entrega profesional desmedida que hay que saludarlo. Pero si las Naciones Unidas, y esta tarde en el Club de Madrid, en 2 o 3 horas viene el secretario general de las Naciones Unidas a clausurar la asamblea anual del Club de Madrid, y le vamos a decir, yo personalmente le voy a decir, que simplemente sería un mensaje contradictorio de una institución que vela por los derechos humanos, por el Estado de Derecho, no puede estar en el Consejo de Derechos Humanos uno de los violadores de este derecho. Eso es muy importante. El otro punto, mis queridos, la audiencia de este canal con prestigio, es la siguiente. Los jefes de Estado en ejercicio no pueden mantener su silencio porque la historia, más temprano que tarde, los juzgará como cómplices de una dictadura encubierta en Venezuela. Ahora, señor Toledo, sin embargo, en el interior de organismos internacionales como la ONU, se mueve mucho el lobby diplomático y no es desconocido el poder que tiene o que ha tenido y que sigue teniendo la chequera petrolera venezolana sobre otros países. Ustedes, como integrantes del Club de Madrid, que hace ya más de 2 semanas se pronunciaron sobre este caso en específico, ¿han recibido respuesta de alguna de las naciones a sus peticiones? Bueno, mira, acabamos de tener una conferencia con más de 10 presidentes y jefes de Estado, y no solo de América Latina, también de Europa, que han enviado un mensaje sobre la incongruencia de las Naciones Unidas en tener como miembro a un país que viola los derechos humanos. Yo creo que va a salir un pronunciamiento, ya lo hemos firmado, los ex jefes de Estado de América Latina, lo ha firmado varios de otras partes del mundo, pero lo que pasa es que hay que tener medios de comunicación que transmitan y manden un mensaje al mundo. La combinación entre la movilización interna y el foco internacional es muy eficaz. Se lo digo yo porque yo lideré una coalición democrática para traer abajo un régimen autoritario, que dicho sea de paso fue el profesor del señor Hugo Chávez. Ese señor se llama Fujimori. Entonces, esta combinación del trabajo interno de los demócratas en Venezuela, combinado con los medios de comunicación internacionales, produce una sinergia muy eficaz para minar las dictaduras. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Me alegro que ustedes lo hagan, pero necesitamos que otros canales de Europa, de los Estados Unidos y de América Latina se pronuncien y que traten de arrancar a los jefes de Estado de América Latina, romperles el silencio para que se pronuncien sobre lo que está pasando en Venezuela
en la patria grande de América Latina que nos pertenece a todos. Y sobre esto de romper el silencio que usted menciona, cada vez que algún organismo internacional o algún político se refiere a la situación interna de Venezuela, el chavismo justamente sale a decir que esto es considerado como una injerencia. Sin embargo, presidente Toledo, está claro que los derechos humanos son universales, ¿o me equivoco? No, primero porque la democracia no tiene nacionalidad. Los derechos humanos son universales independientemente del color de piel, independientemente de a dónde nació usted. Entonces, no estamos hablando de injerencia. La libertad de expresión no la pueden enmudecer por más grueso y alto que sea la muralla que quieren tender. Los derechos humanos no se pueden violar. La democracia no tiene nacionalidad, son valores. Después de todo, América Latina es parte de la patria grande nuestra. Y déjeme decirlo sobre algo que usted ha mencionado, la billetera gorda. Más temprano que tarde, las razones por las cuales caerá el gobierno del presidente Maduro son las razones económicas. Número uno, el precio del barril del petróleo que estaba a más de $100 ha caído a 40. Segundo, no ha habido modernización de las refinerías. Tercero, la demanda por petróleo está cayendo porque están surgiendo otras alternativas energéticas. Cuarto, hay crisis adentro en la economía venezolana. La inflación está a más de 60% encubierta. Hay un control de cambio que le da preferencia a los amigos del régimen. La gente que recibía migajas regalándole pan o pescado en vez de darle el derecho de aprender a pescar, ya no hay víveres en los almacenes. Y entonces, tarde o temprano, por razones económicas, va a minar el régimen. Ahora, claro que están envueltos otras personas, están envueltos. Mire lo que ha dicho este fiscal. Este fiscal anoche ha dicho que él cumplía órdenes y que lo presionaban y ha pedido que se archive el caso de Leopoldo López. Algo está sucediendo. Yo he pedido en esta reunión, aquí en el Club de Madrid, de que 30 ex jefes de Estado del mundo vayan a Venezuela 2 semanas antes de las elecciones del 6 de abril para constatar la calidad de democracia en Venezuela. Presidente Toledo, pero ¿qué esperar de esta votación de hoy, tomando en cuenta, como usted bien lo decía al principio, el silencio cómplice que han tenido los mandatarios actuales en la región que no se han pronunciado de forma enfática sobre la crisis de derechos humanos que vive Venezuela? No sé a cuál votación se refiere, pero lo que aquí se ha hecho es, va a salir una carta, lo están firmando jefes de Estado de América Latina y de otros países, se lo va a entregar al presidente Maduro. Yo no quiero meterme en el conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela, pero francamente es un atropello sin límites. Esas personas venezolanas que viven en Venezuela y que están en la frontera en situaciones inhumanas, me hace recordar la Segunda Guerra Mundial, en donde las casas le ponen una R y una D. La R para decir que son revisadas y la D para decir que deben destruirlas. Entonces, esto es la provocación de un tema interno, buscar un enemigo externo para ocultar su fragilidad. Entonces, la carta va a salir de aquí y espero que los medios de comunicación de América Latina y del mundo, de Europa, puedan publicar en las páginas principales este pronunciamiento de personas que han sido elegidos democráticamente, que gobernaron democráticamente y que fueron reemplazados democráticamente.
En pocos minutos, los miembros del Club de Madrid, que lo integra también el presidente Alejandro Toledo, van a exigir la libertad del opositor venezolano Leopoldo López y de todos los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. Ya nuestra corresponsal en España se prepara con esta nota. Mientras tanto, vamos a agradecer a Alejandro Toledo, expresidente de Perú, que ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, deseándole un buen día para usted.